me ilusiona mucho y agradezco mucho la oportunidad de poder moderar este panel. Me da mucho gusto presentar a Ivette Sosa. Ella es gerente ambiental de Holcim. Muchísimas gracias, Ivette. Si le regalamos un aplauso, les agradezco. También me complace presentar a Alan McFarland, quien es director jurídico de Holcim. Y les presento con mucho gusto a Bruno Martínez, que además de desarrollador de parques industriales, es presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Bruno, bienvenido. Hoy me gustaría marcar una pregunta de una vez para los tres, porque creo que vamos muy en línea en lo que hemos venido platicando y lo que es este panel. Y a mí me gustaría preguntar, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el nearshoring, el tema de mejora regulatoria, ¿cómo se integra todo esto para que tengamos la posibilidad de un mayor desarrollo y un mayor aprovechamiento del nearshoring, tomando en cuenta, evidentemente, temas de digitalización, temas de estandarización, temas de comprobación, simplificación, digitalización, tiempos, procedimientos? ¿Cómo lo ven desde su cancha? ¿Y qué pudieran compartirnos al respecto, inclusive desde el punto de vista ambiental, Ivette? ¿Cómo lo vemos y su sostenibilidad? Y pues me gustaría empezar contigo para darle honor a las damas y te cedo la palabra para escuchar tus puntos de vista. Muchas gracias por la invitación a este foro tan importante. Y bueno, desde el punto de vista del medio ambiente, es muy importante tener en cuenta toda la normatividad o el marco regulatorio que existe para las empresas, con el fin de ponerlo a la mano de todos los usuarios, pero también esta simplificación, que no es nada más la parte digital lo que es importante, que ya en varios paneles anteriores hemos escuchado, que sí es muy importante porque eso permitiría hablar de las ciudades sostenibles en el futuro, pero que no es lo único en lo que hay que enfocarse. Hay que enfocarse sí en la simplificación, en la revisión de este inventario que existe de regulación, con el propósito de, insisto, no solo ponerlo a la mano, sino de reducir la carga hacia los usuarios, ¿no? Una parte de esta mejora continua y regulatoria de la que habla, por ejemplo, Banco Mundial, es justamente el poder reducir las cargas tanto burocráticas como de costos hacia tanto los ciudadanos como los que al final vamos a hacer una gestión ante un gobierno, y que al final pues abone para que haya un beneficio real hacia la sociedad. Entonces, en términos ya de lo que es medio ambiente, desde nuestro punto de vista es muy importante poder jalar toda el expertise de otros países en cuanto a lo que tiene que ver con regulación de punta de lanza, para poderla traer a los estados, porque eso es lo que ha demostrado que en realidad vamos a poder tener un beneficio en términos de medio ambiente. Aquí, si lo bajamos o hacemos un doble clic, podríamos encontrar temas de economía circular, en donde estos residuos que hoy conocemos puedan convertirse en recursos o materiales que en términos generales podríamos reincorporar a nuestros procesos productivos, pero sin que haya una regulación detrás que lo soporte. Eso de pronto podría generar una incertidumbre jurídica alrededor de eso. Y entonces esta buena idea que pueda tener una empresa en cuanto a innovación no puede estar respaldada sin que exista detrás esa regulación. Y por otro lado, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, que a veces es trastocada por los diferentes niveles de gobierno, como es lo federal, lo estatal o municipal, también puede generar una incertidumbre tanto económica como legal, que pueda hacer que las inversiones que pueda atraer un estado pues se vean pues distorsionadas en un ámbito de falta de competitividad entre las empresas que busquen invertir en un estado. Entonces, eso es algo que los estados tendrían que tener en cuenta para poder en realidad garantizar que haya una atracción de inversiones y que estas no se vayan hacia otros lugares, como puede estar sucediendo ya en algunos estados, en donde hay una falta de claridad, que el Banco Mundial lo señala también. Es muy importante tener muy claro el objetivo de una regulación, porque si no hay esa claridad en el objetivo,
A veces hablamos de impuestos nada más, sin que exista en realidad detrás cuál es el fundamento, ¿no? ¿Cuánto vamos a abatir de emisiones y a dónde se van a ir los recursos que estamos atrayendo a partir de un impuesto? Entonces, eso es relevante para tener claridad al respecto. Y, bueno, ya por otro lado, las bases que soporten todo lo que un regulado tendría que observar alrededor de todo esto también es fundamental, porque a veces se lanzan estos impuestos sin que exista, por ejemplo, todo lo que, los pasos a seguir, ¿no?, que tiene que observar alguien, y así también la forma en la que esos recursos se van a destinar hacia un fin en particular. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y digo, pues encantado de poder compartir ideas con todos los panelistas, con Roberto. Miren, bueno, yo lo veo así y siempre lo he dicho, creo que esta es la década de México, ¿no? Y tenemos que quitarnos estos tabús de México tiene todo el potencial, pero por algo no llegamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser estar muy atentos a lo que tenemos que atender, que pues viene una ola de empresas que van a llegar a México y quieren establecerse. Y lo primero que quieren es certeza jurídica. Tener la parte clara de que pueden llegar a operar y que tienen que cumplir con todas las normas que tiene cada estado o cada municipio en particular. Yo creo que ahí un tema muy importante es el tema de simplificación de los procesos, ¿no? Si bien cada municipio debe tener su propia norma o su propia regulación, pero debe de haber una cierta estandarización que sea clara y que le permita a los desarrolladores, tanto a desarrolladores como a empresas que lleguen a establecerse, a tener claridad de que tienen que pasar por todos estos pasos. Nosotros como APIEC no estamos queriendo brincarnos pasos o normas, sino queremos cumplir todo. Pero pues ante esta situación que viene, pues la premura de tener una simplificación y una claridad en los tiempos de respuesta son súper importantes para este desarrollo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto medular: simplificación y procesos para que haya certeza jurídica. O sea, para que a las empresas que lleguen, decirles, mira, pues el proceso es así. Y muchas veces, pasa que pues hay municipios que no tienen, o sea, sí tienen toda la reglamentación, pero no tienen la experiencia, porque nunca ha habido un proyecto ahí, ¿no? Entonces, eso también implica un desafío, y ahí, pues obviamente, es trabajar en equipo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, es un honor estar aquí con ustedes, estar frente a este público maravilloso que se encuentra aquí. De verdad, es una gran oportunidad para todos nosotros reconocer primeramente el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Desde las pláticas anteriores, el día anterior, se ha visto que hay un muy buen esfuerzo por parte del gobierno relacionado con esta simplificación administrativa que se busca. Nosotros como compañía, como Holcim, buscamos siempre esta parte de sostenibilidad, y me voy a basar prácticamente en el concepto que metió Ivette hace un momento en ciudades sostenibles. Este concepto tiene muchos aspectos relacionados obviamente con la simplificación administrativa, ¿no? Si nos vamos a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y vemos las estadísticas, pues el 70% de la contaminación viene prácticamente de las ciudades. ¿Cómo lo estamos tratando de reducir? Pues con esta parte digital, con esta parte de digitalización de los procesos. Se ha visto un camino, la verdad, bastante avanzado en los organismos públicos. Algo que a lo mejor desde nuestra perspectiva debería de mirarse más es hacia el gobernado, no solo las personas físicas, sino también las personas morales, las empresas que actúan dentro de todo este marco normativo, que tienen una participación importante en los mercados, porque también esta simplicidad o esta simplificación o estructuración de procesos, donde puede haber una socialización, un diálogo entre municipios, entre Estado e incluso la Federación, ayuda muchísimo. Hoy sí
tenemos páginas digitales, tenemos muchas cuestiones de medios electrónicos que pudiéramos utilizar, pero en ocasiones es muy complicado llegar al punto medular o al hueso, vamos a decir, donde nosotros queremos estar, porque hay que dar muchos clics, porque hay demasiadas páginas ya, hay demasiados, muchos elementos electrónicos que hay que ir visualizando uno a uno, y en esta socialización que decía mi colega relacionado con el hablarse entre las autoridades, me parece que es algo súper relevante e importante. Y un último dato o información que me gustaría incluir es la parte de los mecanismos de revisión de toda esta mejora regulatoria. No basta con mirar hacia los puntos donde estamos validando si estamos en primer lugar, segundo, tercero. Evidentemente ayuda mucho para poder ver hacia dónde estamos caminando, si estamos caminando correcto, pero creo que también la ciudadanía debería de participar en todos estos procesos de revisión, aportar, tratar de tener estos elementos donde ellos sientan cuál es la parte que hace falta en esta simplificación regulatoria. Y esto evidentemente va a ayudar al gobierno no solo a tener un sentido más palpable de lo que el gobernado está sufriendo o está padeciendo, sino también le va a permitir tener mayor transparencia y obviamente evitar temas de corrupción. Creo que por ahí podría ser un camino importante en este aspecto. Muchísimas gracias, Alan. Regresaría contigo, Ivette, para comentar y pedirte que nos pudieras comentar desde el ámbito ambiental que llevas y eres experta en la empresa. Comentabas claramente de temas de la innovación, del tema de las regulaciones que tiene que haber, pues que tengan un objetivo, y también mencionabas el tema de los gases de efecto invernadero. Mi punto es, ¿cómo debería gobierno, iniciativa privada y en general las regulaciones coordinarse objetivamente para poder tomar en cuenta los ámbitos de ambientalistas que son relativamente nuevos, relativamente con una conciencia mucho mayor cada día, pero donde se ve claramente que existe objetivos encontrados en muchas ocasiones, donde por una parte está el objetivo económico de los organismos, de las empresas, y por otra parte está el objetivo ecológico que se tiene. ¿Cómo poder hacer una homologación, una simplificación y por supuesto que haya una coordinación mayor en esos ámbitos? Bueno, muchas gracias. Ahí me parece que hay empresas como lo es Holcim, que no es algo nuevo para nosotros el tema de los gases de efecto invernadero. Desde los años 90 hemos calculado nuestras emisiones y yo me atrevería a decir que no somos el único sector que lo ha hecho, ¿no? Hay otras empresas como aceros o como otras industrias que también lo han hecho. Entonces, hay información que nos ha permitido en el paso del tiempo ir abatiendo nuestras emisiones, que hoy en algunas instancias no son reconocidas como tal. Sin embargo, me parece que esta parte de la que hablamos de digitalización nos puede incluso servir, por ejemplo, desde la perspectiva del Internet de las cosas, a buscar estas bases de datos que le permitan a un gobierno tomar decisiones informadas. Es decir, el poder tener esas bases de datos que le permitan a un gobierno decir, bueno, este sector tiene una cantidad de emisiones y no ha reducido en un periodo de tiempo, y entonces sobre esas empresas poder tratar de incidir. Pero además tal vez el enfoque que hoy tenemos de ser o impulsar estas regulaciones que tienen un carácter más bien recaudatorio tendría que cambiar hacia buscar tal vez el reconocimiento de las empresas por los esfuerzos que han hecho, y que en lugar de que sea este carácter recaudatorio, que esos recursos sean invertidos realmente en la reducción de las emisiones de cada empresa, ¿no? Eso me parecería que sería mejor, y además establecer estas metodologías que le permitan sí al gobierno poder determinar cuando una empresa realmente está reduciendo sus emisiones, que eso sería fundamental.
y que un organismo de validación y verificación podría claramente revisar a través de metodologías claras y transparentes para poder determinar si una empresa está cumpliendo con ese objetivo, buscando sellos incluso que le permitan a una empresa incluso salir hacia afuera a decir, bueno, esta empresa realmente está cumpliendo con un objetivo en términos ambientales. Y por otro lado, esta parte de la regulación que desde mi punto de vista hoy hace falta alrededor de la innovación, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos pensando dar los pasos adelante y creo que no solo somos nosotros, en términos de buscar la modificación de nuestros procesos alrededor de mejorarlos y evitar emisiones o buscar una mayor cantidad de reciclaje en los mismos. Hoy hace falta esa regulación, ¿no? Entonces, esta interacción, como decía Alan, alrededor de buscar la interacción con nosotros, en donde puedan tomarle el pulso a la industria y decir, bueno, nos hace falta esto o aquello, sería fundamental para que ustedes empiecen a revisar qué es lo que hace falta en realidad, ¿no? Y buscar de esa manera la simplificación y asegurar que en realidad se den los pasos en la rapidez que estamos buscando como empresas para evitar que haya retrasos, ¿no? Eso me parece que es importante. Regresaría de nueva cuenta contigo, Bruno, y la pregunta sería muy concreta. Desde el ámbito del desarrollo de parques industriales, si tuvieras la varita mágica de Harry Potter, ¿cuáles serían los trámites que buscarías que ya fueran digitales? Bueno, obviamente digo, hay procesos que sí deben de ser digitales, hay otros que son casos particulares. Yo creo que, o sea, que a lo mejor como que hubiera un sistema, algo digital, cuando tiene que ver con regulación o cumplimientos o licencias que tienes que acreditar, a veces en el ámbito municipal o en el estatal o en el federal. Un caso muy importante pues es la manifestación de impacto ambiental. Muchas veces pues debido a la parte territorial donde estás desarrollando, pues a lo mejor no tiene un impacto, a lo mejor forestal, entonces eso no va al federal, ¿no? Entonces puedes sacar una manifestación de impacto ambiental a nivel municipal o estatal. Entonces esa coordinación creo que es súper importante, ¿no? Otro tema es el tema vial, ¿no? Para los parques pues es muy importante la entrada y salida de trailers, y ahí requiere autorizaciones, ¿no? Caso particular, cuando hay carreteras federales, pues nos tenemos que voltear con la SCT, y cuando es en estatal, pues nos tenemos que mover con la autoridad de movilidad estatal, ¿no? Entonces, esa coordinación, si pudiera haber esa estandarización en un sistema donde, oye, a ver, pues te toca esto, te toca irte hasta acá, no hasta acá, entonces, pero cuando uno mete primero al municipio y luego, pues no, es que esto no me corresponde a mí, luego al estado, y luego así, y ahí pues estamos perdiendo tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es lo claro, o sea, que este sistema pues, haga esta parte de clasificar o decir, bueno, pues es que en esta zona territorial sí tiene que tener autorización de Semarnat, entonces se va hasta Semarnat. Y entonces ya te brincaste a lo mejor 2 meses de proceso, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Y pues en el tema de prácticamente en licencias de urbanización, normalmente cuando no hay el uso de suelo y se solicita un cambio de uso de suelo, pues tienes que ir a una consulta pública, ¿no? Y tiene que ir a un proceso pues de la población, ¿no? De opinión de la población. Entonces, si pudiéramos hacer pues igual, que sea algo muy claro, expedito, que tenga mucha claridad para que pues, la población opine y diga, oye, pues sí estoy de acuerdo que esté el parque, o no estoy de acuerdo porque, ¿no? O sea, digo, más o menos ahorita en tiempo, un proceso de autorización de licencias se puede llevar 6 meses hasta 9 meses. Y digo, instancias hasta en las instancias federales. Entonces, si hubiera pues, sistema donde tengamos claro, mira, aquí están las reglas,
metes el trámite y pues ahora sí como la inteligencia artificial clasifique y lo hace impersonal, ¿no? Y yo creo que eso ayudaría mucho, o sea, definitivamente ayudaría mucho. Y algo que yo propondría, ¿no? Es el tema del costo de las licencias, ¿no? O sea, yo la verdad pensaría más ahorita ante ola de nearshoring, tratar de flexibilizar y reducir los costos de las licencias, y yo le apostaría más, si yo estuviera del lado del gobierno, le apostaría más a subir el predial, ¿no? Porque hay municipios donde pues en los parques industriales el predial no pagan tanto, y la verdad es un ingreso presupuestable y que puede ser clasificable para el Estado, el municipio y la comunidad. Sí, que es una sugerencia importante. Y regresaría contigo, Alain, mencionabas hace unos momentos sobre ciudades sostenibles, y Ivette mencionaba un poco de algunas características que pudiera tener una regulación para que se buscara bajar las emisiones. Desde tu óptica, ¿cuáles serían las características que debería tener una regulación que buscara verdaderamente coadyuvar a que las empresas se comprometieran a esa ruta de disminución de gases de efecto invernadero, pero a la vez donde el gobierno pues tuviera que tener en cuenta algunas características importantes previo a su emisión? ¿Qué es lo que consideras? Claro que sí, espero no meterme en un problema de este lado. Si no me defiendes, por favor. No, una parte muy importante que hemos visto es la diferenciación en conceptos, en cálculos, en métodos para obviamente aplicar una regulación u otra. Y este diálogo que no existe entre estados, federación, autoridades que regulan la parte medioambiental, es donde debería de haber una simplicidad o una simplificación, una estructuración más organizada para ir y validar efectivamente las fuentes, un poco refiriendo a lo que decía Ivette. Hay que ver dónde está la realidad de las emisiones y hay que ver cuáles son los objetivos, los propósitos que tienen las organizaciones, que tienen las empresas, para evitar obviamente o reducir este tema de emisiones de carbono. Hay muchas ocasiones en las que hay situaciones o impedimentos, voy a decir, por parte de leyes o inclusive porque no está contemplado en alguna regulación, que hay materiales que no son calculados o que no pueden ser incorporados al proceso de cálculo para reducir esas emisiones. Y por contra, hay regulación específica sobre otro tipo de aspectos que causa un conflicto con esta misma disposición legal que pudiera ser aplicada y que pudiera ser simple para efecto de poder ya determinar cuáles son los niveles de cumplimiento de las organizaciones, poder hacer los cálculos adecuados y obviamente aplicarlo y mantener dentro de un término de medio ambiente sano, accesible para todos. Entonces, todas estas disposiciones que existen a diferentes niveles es lo que debería, desde nuestra perspectiva, tener como un estándar. Participo en la Cámara Nacional del Cemento. En la Cámara Nacional del Cemento se han hecho estudios específicos, se han hecho hojas de ruta para evidentemente llegar a un punto de emisión, pero falta todavía de cero emisiones, perdón, de emisiones más reducidas. Pero todavía falta regulación que soporte, que haga el reconocimiento de estos esfuerzos de materiales que nosotros estamos utilizando, y eso conflictúa y se vuelve un tema ya de índole legal que en ocasiones pues tiene que resolverse en tribunales con base en criterios que están dentro del país o inclusive en ocasiones internacionales y que no logramos aterrizar en estas leyes. Entonces, para mí sería
útil que hubiera este diálogo, que hubiera esta apertura cuando un Estado está por emitir disposiciones de carácter público general para efecto de regular las emisiones de carbono, junto con la Federación, para obviamente empatar esos criterios y ver qué es lo que corresponde a cada jurisdicción. Un poco también haciendo alusión a lo que comentaba por acá Ivette y mi otro compañero, hay traslape de funciones, hay traslape inclusive de actividades de verificación, inspección, y esto dificulta mucho obviamente la parte donde los abogados queremos ordenar a las organizaciones hacia el cumplimiento de la ley, porque pues, hay una serie de regulaciones diferentes con diferentes criterios en donde tenemos que caminar a veces ya hacia puntos más lejanos, y eso empieza a ser un tema que al no tener digitalizados procesos, al no tener obviamente mecanismos más accesibles, empiezan a conflictuar el tema y obviamente reducen los esfuerzos. Vamos a la recta final de lo que es el tiempo de este panel, pero me gustaría lanzarle una pregunta directa a los tres. Bruno comentaba en su intervención inicial que es la década de México. ¿Qué tendría que suceder en el ámbito de mejora regulatoria para aprovechar las oportunidades que tenemos hoy por hoy en el mundo con el ámbito de la relocalización para que efectivamente sea la década de México? Y empezaría contigo, Ivette. Bueno, ya mencionaba un poco acerca de que es necesario desarrollar un inventario de toda la regulación que existe, pero también de los procedimientos administrativos a los que se enfrenta una entidad que busca colocarse en alguna entidad, con el propósito de revisar justo estos traslapes que pudieran existir, pero creo que también es importante el desarrollo de convenios de colaboración entre federación, estado y municipio, con el propósito de dejar muy claro cuál es la competencia de quién, por un lado, y si es necesario que haya recursos estatales o municipales que puedan estarse ocupando por parte de la federación, dejar sentado en ese convenio de colaboración esa parte. Eso ya ocurre hoy, por ejemplo, con Conagua o con algunas secretarías de Estado, en donde esas entidades colocan qué atribuciones tendría un Estado o un municipio alrededor de todos los temas que le tocan. Entonces, sin ese entendimiento de qué le toca a quién, creo que podríamos estar distorsionando un poco este tema, ¿no? Pero todo esto tendría que hacerse de manera muy acelerada para justamente que esta década, pues, realmente sea la década de México. Porque si todavía vamos dando pasos paquidérmicos alrededor de estos temas, puede ser que desaprovechemos algunas oportunidades, ¿no? Sí, bueno, definitivamente yo lo veo igual, o sea, hay que trabajar hacia dos frentes, ¿no? El primer frente pues es a ver esta clasificación de similitudes o de sobreregulación que se pueda estar dando, pero paralelamente también actuar en un convenio de colaboración, una ventanilla única donde pues los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, tengan esa disposición de trabajar en equipo y que podamos resolver cosas rápidamente. Aquí se trata de tener un inventario en el caso de los parques industriales, un inventario con certificaciones, con calidad de primer nivel. Estamos nosotros buscando mucho que los parques se certifiquen LEED, porque eso ayuda o permite a eficiencias tanto de energía eléctrica como de consumo de agua. Y también nos ayuda a ese proceso que tienen las empresas y esas metas y políticas que tienen hacia el futuro para reducir las emisiones de carbono, ¿no? Entonces yo creo que es trabajar en dos frentes, ahora sí que arremangarnos la camisa y a trabajar en equipo, ¿no? Yo lo único que sumaría sería la agilidad en los procesos. Estamos viendo demasiadas demoras en procesos, en gestiones. Evidentemente, con toda esta dispersión de regulación que hay,
esta falta de comunicación que hay en ocasiones entre autoridades. Por ejemplo, hablaba, si no mal recuerdo, el representante de Querétaro, que hay 480 aproximadamente trámites que tienen ellos calculados. Si viéramos hacia los zapatos del gobernador, ¿cuántos trámites de esos son los que realizamos? Entre un 10 a un 20%, ya estamos hablando de 90 trámites. Entonces, si pudiera haber esta agilidad, esta parte de digitalización donde pues prácticamente ya tengo mi expediente hecho en forma digital, incluso puede ayudar a que en cambios de administración pueda continuar ese proceso, y eso ayudaría mucho, obviamente, a reducir los tiempos, a reducir el hecho de que empiecen a utilizar abogados, y perdón que me tire un balazo en el pie, pero utilizar abogados para ir y tratar de distinguir en otra esfera qué le aplica a quién y qué no le aplica a quién. Y eso creo que es importante para efecto de, obviamente, tener esta década de lujo y de éxito, ¿no? Perfecto, pues les regalamos un fuerte aplauso a nuestros panelistas y les entregamos un detalle por parte del comité organizador